Equivocarte sí, culparme a mí de tus errores, no. No estar de acuerdo conmigo sí, gritarme y manipularme para tener la razón, jamás. Vivimos en una sociedad extraña. Una sociedad donde parece que tener heridas emocionales te da un pase libre para sangrar sobre los demás. Nos han vendido la falsa idea de que amar significa soportarlo todo, que la paciencia es aguantar el veneno ajeno y que comprender el trauma de alguien te obliga a ser su saco de boxeo. Hoy vamos a romper esa ilusión. Lo que estás a punto de escuchar no es un consejo motivacional barato. Es una verdad cruda, sin filtros, respaldada por la sabiduría de los hombres más fuertes de la historia, los estoicos. Si te has sentido culpable por poner un límite, si te han ignorado durante días para castigarte, o si has permitido que controlen tu vida bajo la excusa de «es que mis inseguridades son fuertes», este video es el refugio y el despertar que estabas buscando. Quédate hasta el final, porque hoy vas a recuperar tu poder. Sé por lo que estás pasando. Sé lo que se siente mirar a la persona que amas y no saber si hoy vas a recibir su afecto o su indiferencia. El dolor más silencioso de nuestra era es el desgaste emocional dentro de la pareja. Nos enfrentamos a personas que no saben manejar sus emociones y que, en lugar de sanar, prefieren atacar. Séneca decía una verdad que hoy resuena más que nunca: sufriremos más a menudo por la imaginación que por la realidad. Pero cuando estás con alguien hiriente, el sufrimiento es real, diario y destructivo. La baja autoestima nos hace creer que si aguantamos un poco más, esa persona cambiará, que nuestro amor la salvará. Déjame decirte algo con total honestidad: no eres el hospital de nadie. No viniste a este mundo a reparar lo que otros rompieron en el pasado de tu pareja. Para construir un dominio mental inquebrantable, debes aprender a separar la empatía de la sumisión. Como decía el gran emperador Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No puedes controlar las inseguridades de tu pareja, pero sí puedes controlar lo que permites en tu espacio vital. Aquí están las reglas de oro del amor propio y el alto valor. Grábatelas en la mente y el corazón. Regla 1. Que tengas inseguridades sí, que me controles para sentirte mejor. No, una pareja de alto valor entiende que sus miedos son suyos. Si tu pareja tiene miedo de perderte, debe trabajar en su confianza, no revisar tu teléfono, ni prohibirte ver a tus amigos. El control no es amor, es el miedo disfrazado de autoridad. Regla 2. Enfadarte sí, ignorarme durante días, no. El castigo del silencio es una de las formas más cobardes de manipulación. Es una respuesta infantil de alguien que no sabe comunicar lo que le duele. El estoicismo nos enseña a hablar con claridad. Si hay un problema, se confronta con madurez, no se usa la indiferencia como un látigo para doblegar tu orgullo. Regla 3. Comunicarme lo que te ha molestado sí, hacerme sentir culpable por todo, no. Las personas heridas son expertas en dar la vuelta a la tortilla. Tú vas a reclamar un respeto y terminas pidiendo perdón tú. Eso es manipulación psicológica pura. Que una persona esté trabajando en sus traumas internos, o que haya tenido una infancia difícil, no le da el derecho de ser una persona hiriente contigo. Tu salud mental es sagrada. Epicteto, quien naciendo esclavo conoció el verdadero significado de la opresión, escribió: nadie te puede hacer daño, a menos que tú lo permitas, solo serás dañado en el momento en que pienses que te están dañando. ¿Qué significa esto en una relación? Significa que el valor te lo das tú. Cuando una persona te grita, te insulta o te menosprecia, no está hablando de tu valor, está proyectando su propio caos interno. Su veneno solo te afecta si decides tragártelo. Una mentalidad ganadora en el amor no busca una relación perfecta, busca una relación con respeto innegociable. Si permites que crucen la línea una vez, estás enseñando a esa persona cómo te puede tratar el resto de la vida. El crecimiento personal duele, porque a veces requiere que te alejes de la persona que amas para no perder a la persona que eres. Alivio y consejos prácticos para sanar. Si has sufrido por esto,
Si sientes que tu autoestima está en el piso, quiero que respires profundo. Quítate esa mochila de culpa que no te pertenece. No eres una mala persona por decir, basta. No eres egoísta por elegir tu paz sobre el caos de otro. ¿Cómo enfrentar esto a partir de hoy? Establece el marco. La próxima vez que intenten culparte o manipularte, usa las palabras exactas que aprendiste hoy. Entiendo tu dolor, pero no voy a permitir que te desquites conmigo. Y retírate de la conversación. No busques venganza, busca indiferencia, no se paga con la misma moneda. Si te ignoran, usa ese tiempo para crecer, leer, entrenar y construir tu vida. Tu brillo propio es la respuesta más contundente. Tú vales demasiado para conformarte con las migajas emocionales de alguien que no se atreve a sanar. Este viaje no es fácil, pero estás aquí, en dominio mental, porque has decidido que el respeto a ti mismo está por encima de cualquier apego. Si este video ha traído un poco de luz a tu situación actual, si te ha dado el alivio o el empujón que necesitabas, haz dos cosas ahora mismo. Primero, dale un buen me gusta para que el algoritmo le lleve este salvavidas a alguien más que esté sufriendo en silencio. Y segundo, suscríbete al canal y déjame abajo en los comentarios la frase que hoy redefine tu vida: mis límites son innegociables. Te estaré leyendo y respondiendo personalmente. Recuerda, domina tu mente, o alguien más lo hará por ti. Nos vemos en el próximo video.